Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 45. Mormón. Capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 4 al 10 de noviembre de 2024. Titulado Os hablo como si os hallaseis presentes. Moroni sabía lo que significaba estar solo en un mundo inicuo, en especial después de la muerte de su padre en batalla y de la destrucción de los nefitas. Él declaró: «Yo quedo solo», escribió, «no tengo amigos ni a dónde ir». Así lo declaró en Mormón, capítulo 8, los versículos del 3 al 5. La situación puede haber parecido desalentadora, pero Moroni halló esperanza en Jesucristo y en su testimonio de que los eternos designios del Señor han de seguir adelante. Además, Moroni sabía que una parte clave de esos eternos designios sería el Libro de Mormón, el registro que él estaba completando diligentemente, el mismo que un día llevaría a muchas personas al conocimiento de Cristo. La fe de Moroni en estas promesas hizo posible que pudiera declarar a los futuros lectores del Libro Mormón: «Os hablo como si os hallaseis presentes, y sé que tendréis mis palabras». En la actualidad, ciertamente tenemos sus palabras, y la obra del Señor sigue adelante, en parte porque Mormón y Moroni fueron fieles a su misión, aun cuando estaban solos. Como subtítulo: Creed en Cristo y asíos a su Evangelio. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 7, el cual escucharemos a continuación. Y ahora bien, he aquí, quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado, si es que Dios les concede mis palabras, para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel, y estas son las palabras que yo hablo. Sabed que sois de la casa de Israel. Sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento, o no podéis ser salvos. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra, y no deleitaros más en el derramamiento de sangre, y no volver a tomarlas, salvo que Dios os lo mande. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres, y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que los judíos lo mataron, y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. Y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal. Y Él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual a aquel que en el día del juicio sea hallado sin culpa ante Él, le será concedido morar en la presencia de Dios, en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestes, al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, que son un Dios, en un estado de felicidad que no tiene fin. Por tanto, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos. Y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo, y sois bautizados, primero en el agua,
y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado. Entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Después de compendiar los anales de su pueblo, Mormón dio su mensaje final en el capítulo que acabamos de leer. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que eligió ese mensaje? Medite brevemente. A continuación se releerá en Mormón, capítulo 7, el versículo 8, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted asirse al Evangelio de Cristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno Creo en Cristo, el himno número 72 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, el libro de Mormón es de gran valor. Esto es correspondiente a Mormón, en el capítulo 7, los versículos del 8 al 10. En el capítulo 8, los versículos del 12 al 16. Y en el capítulo 9, los versículos del 31 al 37. El presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, preguntó lo siguiente. Si les dieran a elegir entre diamantes y rubíes o el libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿cuál es de mayor valor para ustedes? Así lo declaró en su mensaje el libro de Mormón, cómo sería su vida sin él, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de que usted pueda encontrar frases o mensajes que le ayuden a entender por qué el libro de Mormón es de valor en nuestros días. A continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 7, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 8, los versículos del 12 al 22, que dicen lo siguiente. Y quien reciba esta historia, y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni,
y si fuera posible os daría a conocer todas las cosas. He aquí, ceso de hablar concerniente a este pueblo. Soy hijo de Mormón, y mi padre era descendiente de Nefi. Y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor, mas las planchas en que se halla no tienen ningún valor, por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar, mas la historia que contienen es de gran valor, y a aquel que la saque a luz, el Señor lo bendecirá. Porque nadie puede tener el poder para sacarla a luz, salvo que le sea dado de Dios, porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Y bendito sea aquel que saque esto a luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra, y brillará de entre las tinieblas, y llegará al conocimiento del pueblo, y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores del hombre. Mas he aquí, no sabemos que haya errores. No obstante, Dios sabe todas las cosas. Por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno. Y el que diga, mostradme o seréis heridos, cuídese, no sea que mande lo que el Señor ha prohibido. Porque he aquí, el que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado, pues según sus obras será su paga. Por tanto, aquel que hiera será a su vez herido del Señor. He aquí lo que dicen las Escrituras: el hombre no herirá ni tampoco juzgará, porque el juicio es mío, dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré. Y el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor, y contra el pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel, y diga, destruiremos la obra del Señor, y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel, tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego, porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 9, los versículos del 31 al 37, que dicen lo siguiente: No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Y se escriben estas cosas para que limpiemos nuestros vestidos de la sangre de nuestros hermanos, que han degenerado en la incredulidad. Y he aquí, estas cosas que hemos deseado concernientes a nuestros hermanos, sí, aún su restauración al conocimiento de Cristo, están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra.
y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe. Y Dios el Padre se acuerde del convenio que ha hecho con la casa de Israel, y los bendiga para siempre, mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué encontró en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le ayude a entender por qué el Libro de Mormón es de gran valor en nuestros días? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué el Libro de Mormón es de gran valor para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá una serie de versículos con la intención de que usted pueda hallar ideas adicionales. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 13, los versículos del 38 al 41, que dicen lo siguiente. Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos, y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó a los gentiles, al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos, que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos. Y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero, y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 3, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Pero del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia, y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 33, el versículo 16, donde se menciona: y el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden, para vuestra instrucción, y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente: y además, los élderes, presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi evangelio que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del evangelio, y observarán los convenios y reglamentos de la iglesia para cumplirlos, y esto es lo que enseñarán,
conforme el Espíritu los dirija. Como subtítulo: puedo guardar los mandamientos aun cuando los demás no lo hagan. Esto es correspondiente a Mormón, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 11, los cuales se leerán a continuación. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. He aquí no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya. He aquí, mi padre ha preparado estos anales, y ha escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo también lo escribiría, si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo, y mineral no tengo porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos, ni a dónde ir. Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva, no lo sé. He aquí, han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Y he aquí, los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída, sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y he aquí, es la mano del Señor lo que lo ha hecho. Y he aquí, también los lamanitas están en guerra unos contra otros, y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y de derramamiento de sangre, y nadie sabe el fin de la guerra. Y he aquí, no digo más de ellos, porque ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Y no hay quien conozca al verdadero Dios, salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo. Y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, mi padre y yo los hemos visto, y ellos nos han ministrado. En ocasiones es posible que usted se sienta solo en sus esfuerzos por guardar los mandamientos. Medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted del ejemplo de Moroni en estos versículos que le pueda ayudar? Medite brevemente. Ahora medite. Si le pudiera preguntar usted a Moroni cómo pudo mantenerse él fiel, ¿qué cree usted que le diría? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Que todos puedan conocer la verdad, la promesa de Moroni. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El libro de Mormón se escribió para nuestros días. Esto es correspondiente a Mormón, en el capítulo 8, los versículos del 26 al 41, y en el capítulo 9, los versículos del 1 al 30. A continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 8, los versículos del 34 al 35, que dicen lo siguiente:
He aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas, concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Jesucristo mostró a Moroni lo que ocurriría en la época en que el Libro de Mormón saldría a la luz, lo que lo llevó a expresar claras advertencias para nuestros días. A medida que usted lea los versículos que se leerán en este bloque de lectura, medite sobre cómo sus palabras podrían aplicarse a usted. A continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 8, los versículos del 26 al 41, que dicen lo siguiente. Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir, por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor, por motivo de las combinaciones secretas y las obras de obscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios, y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos, y tempestades, y vapores de humo en países extranjeros. Y también se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones, cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero ay de tales, porque se hallan en la hiel de amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas estas cosas. He aquí el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras, y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas, y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia, y las persecuciones, y toda clase de iniquidades, y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque he aquí, amáis el dinero y vuestros bienes, y vuestros costosos vestidos, y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros, que os vendéis por lo que se corrompe, ¿por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios?
¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida? Y sin embargo, permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso. Sí. ¿Por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor? Y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo, venganza sobre vuestra cabeza. He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre vosotros, y pronto viene el día en que Él vengará la sangre de los santos en vosotros, porque no soportará más sus clamores. Continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 30, que dicen lo siguiente. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, creeréis en el día de vuestra visitación. He aquí, cuando venga el Señor. Sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo, y los elementos se derretirán con ardiente calor. Sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios. ¿Diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo, o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él, estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podríais ser felices morando con ese santo ser, mientras atormentara vuestras almas una sensación de culpa, de haber siempre violado sus leyes? He aquí, os digo que seríais más desdichados, morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque he aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios, y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Volveos, pues, oh incrédulos, volveos al Señor, clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizá se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Y también os hablo a vosotros, que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros, sí, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos. He aquí, Él creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre, y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Y a causa de la redención del hombre que vino por Jesucristo, son llevados de vuelta a la presencia del Señor. Sí, en esto son redimidos todos los hombres, porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección.
la cual lleva a cabo una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres despertarán, por el poder de Dios, cuando suene la trompeta, y saldrán, pequeños así como grandes, y todos comparecerán ante su tribunal, redimidos y libres de esta ligadura eterna de la muerte, la cual es una muerte temporal. Y entonces viene el juicio del santo sobre ellos. Y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. El que es feliz permanecerá feliz, y el que es infeliz será infeliz todavía. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no, y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros, y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y he aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad, y se apartan de la vía correcta, y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. He aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Porque he aquí, así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y ahora bien, he aquí, ¿quién puede resistir las obras del Señor? ¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se levantará contra la omnipotente fuerza del Señor? ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo? Considerad, todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor, porque os asombraréis y pereceréis. Oh, no despreciéis, pues, ni os asombréis. Antes bien, escuchad las palabras del Señor, y pedid al Padre en el nombre de Jesús cualquier cosa que necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes, y empezad como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante Él. Sed prudentes en los días de vuestra probación. Despojaos de toda impureza. No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable, para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente,
cuidaos de ser bautizados indignamente. Cuidaos de tomar el sacramento de Cristo indignamente. Antes bien, mirad que hagáis todas las cosas dignamente, y hacedlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si hacéis esto, y perseveráis hasta el fin, de ninguna manera seréis desechados. He aquí os hablo como si hablara de entre los muertos, porque sé que tendréis mis palabras. Un dato curioso es que en estos versículos Moroni hace 24 preguntas. Medite a continuación. ¿Qué evidencias ve usted en esas preguntas de que Moroni vio nuestra época? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo puede el Libro de Mormón ayudarnos con los desafíos que Moroni vio de antemano? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Jesucristo es un Dios de milagros. Esto es correspondiente a Mormón, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 25. Moroni concluyó los escritos de su padre con un potente mensaje para las personas de nuestros días que no creen en los milagros. Para leer acerca de ese mensaje, a continuación se leerá una serie de versículos con la intención de encontrar esas palabras. Ahora leeremos en Mormón, en el capítulo 8, el versículo 26, donde se menciona: Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir, por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. Continuando con este estudio, a continuación se leerá en Mormón, en el capítulo 9, los versículos 1, 10 y 11, los cuales dicen lo siguiente: Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. Ahora bien, si os habéis imaginado un Dios que varía y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado un Dios que no es un Dios de milagros. Mas, he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros, sí, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que se necesita creer en los milagros hoy en día? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de dar énfasis a las preguntas siguientes. Ahora leeremos en Mormón, en el capítulo 9, los versículos del 9 al 11 y del 15 al 27, que dicen lo siguiente: Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros, sí, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos. Y ahora bien,
A todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no, y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros, y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y he aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía correcta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. He aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Porque he aquí, así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y ahora bien, he aquí, ¿quién puede resistir las obras del Señor? ¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se levantará contra la omnipotente fuerza del Señor? ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo? Considerad, todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor, porque os asombraréis y pereceréis. Oh, no despreciéis, pues, ni os asombréis. Antes bien, escuchad las palabras del Señor, y pedid al Padre en el nombre de Jesús cualquier cosa que necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes, y empezad como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante Él. Ahora leeremos en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 27 al 29, que dicen lo siguiente. Por tanto, amados hermanos míos, han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres? Porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él, y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres, y mora eternamente en los cielos. Y porque ha hecho esto, ¿han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí, os digo que no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca del Salvador
en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted sobre los milagros, tanto los pasados como los presentes? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cuáles son los beneficios de creer que Jesucristo es un Dios de milagros? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son las consecuencias de no creer que Jesucristo es un Dios de milagros? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué milagros, tanto pequeños como grandes, ha efectuado el Salvador en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan esos milagros pequeños y grandes en su vida acerca de Él, es decir, del Salvador? Medite brevemente. El presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseñó lo siguiente: Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Esto es un fragmento del mensaje Revelación para la Iglesia, revelación para nuestras vidas, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018. Medite a continuación. ¿Cuáles piensa usted que podrían ser algunos de esos milagros que declaró el presidente Nelson? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para ayudar al Salvador a que pueda llevar a cabo esos milagros? Medite nuevamente. A continuación, escucharemos un fragmento del mensaje Cristo ha resucitado. La fe en Él moverá montes, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual escucharemos a continuación y dará énfasis a las siguientes preguntas. Dice lo siguiente: Hace 2 años, la hermana Nelson y yo visitamos Samoa, Tonga, Fiji y Tahití. En cada una de esas naciones insulares habían tenido torrenciales lluvias durante días. Los miembros habían ayunado y orado para que sus reuniones al aire libre fuesen protegidas de la lluvia. En Samoa, Fiji y Tahití, justo cuando comenzaron las reuniones, dejó de llover. Pero en Tonga, la lluvia no cesó. No obstante, 13,000 santos fieles llegaron horas antes para conseguir un asiento. Esperaron pacientemente durante un aguacero constante y luego permanecieron empapados en una reunión de 2 horas. Presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de esos isleños, lo suficiente
para detener la lluvia y fe para perseverar cuando no escampó. Los montes de nuestra vida no siempre se mueven como o cuando lo queramos, pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino. Por favor, sepan esto. Si todas las cosas y todas las personas en el mundo en quienes ustedes confían les fallan, Jesucristo y su iglesia nunca les fallarán. El Señor nunca se adormece ni duerme. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no abandonará sus convenios, sus promesas, ni su amor por su pueblo. Él obra milagros hoy y obrará milagros mañana. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a la fe y los milagros por medio de las experiencias de los santos de Samoa, Tonga, Fiji y Tahití cuando el presidente y la hermana Nelson los visitaron? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje He aquí, soy un Dios de milagros, por el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, qué privilegio es poder estar ante ustedes hoy. Me uno a quienes han hablado en esta conferencia para testificar que Jesús vive. Él dirige su iglesia. Él habla a su profeta, el presidente Russell M. Nelson, y ama a todos los hijos del Padre Celestial. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, el Dios fuerte, el Príncipe de paz, su expiación que culminó con su resurrección luego de 3 días en un sepulcro prestado, es el milagro supremo de la historia de la humanidad, porque he aquí, pronunció él, yo soy Dios y soy un Dios de milagros. ¿Han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios?, pregunta el profeta Mormón en el libro de Mormón. Él responde, no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Después de la crucifixión, un ángel del Señor se apareció a María, quien había ido al sepulcro junto con otras mujeres para ungir el cuerpo de Jesús. El ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, porque ha resucitado. El profeta Abinadí del libro de Mormón proclamó acerca de ese milagro, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, no habría habido resurrección. Mas hay una resurrección. Por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Los hechos milagrosos de Jesucristo llevaron a los antiguos discípulos a exclamar, ¿quién es este que aún manda a los vientos y al agua y le obedecen? Al seguir a Jesucristo y escucharlo enseñar el Evangelio, los antiguos apóstoles fueron testigos de muchos milagros. Ellos vieron que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados y los sordos oían, los muertos eran resucitados y a los pobres era anunciado el Evangelio. Los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los seguidores de Cristo hoy en día, tanto en la vida de ustedes como en la mía. Los milagros son actos, manifestaciones y expresiones divinos del poder ilimitado de Dios y una confirmación de que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre.
Jesucristo, que creó los mares, puede calmarlos. Él, que dio vista a los ciegos, puede elevar nuestra mira hacia los cielos. Él, que limpió al leproso, puede curar nuestras enfermedades. Él, que sanó al paralítico, puede llamarnos a que nos levantemos diciéndonos: ven, sígueme. Muchos de ustedes han presenciado milagros más de lo que se dan cuenta. Puede que parezcan pequeños comparados con los que hizo Jesús al levantar a los muertos, pero no es la magnitud lo que los hace ser milagros, sino el hecho de que vienen de Dios. Algunos piensan que los milagros son simples coincidencias o pura suerte, pero el profeta Nefi condenó a quienes menosprecian el poder y los milagros de Dios y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción para enriquecerse. Los milagros se producen mediante el poder divino de Él, que es poderoso para salvar. Los milagros son extensiones del plan eterno de Dios, son una ayuda esencial del cielo a la tierra. El otoño pasado, la hermana Rasman y yo nos dirigimos hacia Goshen, Utah, para un evento cara a cara que se iba a transmitir a más de 600,000 personas en 16 idiomas diferentes. El programa se centraría en los eventos de la restauración del Evangelio de Jesucristo y tendríamos preguntas enviadas por jóvenes adultos de todo el mundo. La hermana Rasban y yo habíamos revisado las preguntas y vimos que nos daban la oportunidad de testificar de José Smith como profeta de Dios, del poder de la revelación en nuestra vida, de la restauración continua del Evangelio de Jesucristo y de las verdades y los mandamientos que más atesoramos. Muchos de ustedes que hoy están escuchando fueron parte de aquel evento milagroso. Originalmente se iba a transmitir desde la arboleda sagrada en el norte del estado de Nueva York, donde José Smith testificó: «Vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo». Hermanas y hermanos, eso fue un milagro. Debido a la pandemia mundial, nos vimos obligados a reubicar la transmisión desde Goshen, Utah, donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha reproducido un sector del antiguo Jerusalén para hacer filmaciones. Ese domingo, faltando pocos kilómetros para llegar a Goshen, la hermana Rasman y yo vimos un espeso humo que provenía de esa dirección. Los incendios forestales estaban azotando la región y nos inquietó el riesgo que eso suponía para la transmisión. Efectivamente, faltando 20 minutos para las 6 de la tarde, que era el horario de nuestra transmisión, se fue la electricidad en todo el complejo. Sin electricidad no hay transmisión. Había un generador que algunos pensaban que podríamos utilizar, pero no había garantías de que fuera suficiente para los sofisticados equipos que teníamos. Todos en el programa, incluyendo a los narradores, los músicos, los técnicos y 20 jóvenes adultos de mi familia, estábamos muy comprometidos con lo que se iba a hacer. Me aparté de las lágrimas y la confusión reinantes para suplicarle al Señor un milagro. Padre Celestial, rara vez he pedido un milagro, pero te pido uno ahora, dije en mi oración. Esta reunión debe darse por el bien de todos nuestros jóvenes adultos en todo el mundo. Necesitamos la electricidad para hacerlo, si es tu voluntad. 7 minutos después de las 6 de la tarde, volvió la electricidad tan súbitamente como se había ido. Todo comenzó a funcionar, desde la música y los micrófonos hasta los videos y todo el equipo de transmisión. Comenzamos inmediatamente. Habíamos experimentado un milagro. Más tarde, cuando la hermana Rasban y yo volvíamos en auto a casa, el presidente Nelson y su esposa nos enviaron este mensaje: Ron, queremos que sepan que apenas nos enteramos de que se habían quedado sin electricidad, oramos pidiendo un milagro.
Está escrito en las Escrituras de los últimos días, porque yo, el Señor, he extendido mi mano para ejercer los poderes del cielo. No lo podéis ver ahora, pero dentro de un corto plazo lo veréis y sabréis que yo soy y que vendré y reinaré con mi pueblo. Eso es exactamente lo que sucedió. El Señor extendió su mano y la electricidad volvió. Los milagros se producen mediante el poder de la fe. El profeta Moroni exhortó a las personas, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Él continúa, he aquí, fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefi y de Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Anmón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y a esta secuencia de las Escrituras yo podría agregar, y fue la fe del elenco de jóvenes adultos, de los técnicos de la transmisión, de los líderes y de los miembros de la Iglesia, de un apóstol y de un profeta de Dios, lo que obró tan gran milagro de que fuera restaurada la electricidad a un remoto estudio de filmaciones en Goshen, Utah. Los milagros pueden venir como respuesta a las oraciones. No siempre consisten en aquello que pedimos o esperamos, pero si confiamos en el Señor, Él estará allí y tendrá la razón. Él adaptará el milagro al momento que lo necesitemos. El Señor efectúa milagros para que recordemos su poder, su amor por nosotros, su participación desde los cielos en nuestra experiencia terrenal y su deseo de enseñarnos lo que es de más valor. El que tuviere fe en mí para ser sanado, dijo él a los santos en 1831, y la promesa sigue siendo vigente, y no estuviere señalado para morir, sanará. Hay leyes decretadas en los cielos y nosotros siempre estamos sujetos a ellas. En ocasiones esperamos un milagro que sane a un ser querido, que revierta un hecho injusto o que suavice el corazón de un alma amargada o desilusionada. Desde nuestra perspectiva terrenal, queremos que el Señor intervenga para arreglar lo que esté dañado. Mediante la fe se producirá el milagro, aunque no necesariamente en el momento o con la solución que deseábamos. ¿Significa eso que somos menos fieles o que no merecemos su intervención? No. El Señor nos ama a todos. Él dio su vida por todos nosotros y su expiación continúa librándonos de cargas y del pecado conforme nos arrepentimos y acercamos a Él. El Señor nos ha recordado que vuestros caminos no son mis caminos. Él nos ofrece: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar de los problemas, las desilusiones, los temores, la desobediencia, las preocupaciones por los seres queridos, por los sueños rotos o perdidos. El sentir paz en medio de la confusión o la aflicción es un milagro. Recuerden las palabras del Señor: ¿no hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? El milagro consiste en que Jesucristo, el gran Jehová, el Hijo del Altísimo, nos responda con paz. Tal como Él se apareció a María en el jardín y la llamó por su nombre, Él nos llama a que ejerzamos la fe. María procuraba servirle y cuidar de Él. Su resurrección no es lo que ella esperaba, pero sucedió de acuerdo con el gran plan de felicidad. «Desciende de la cruz», le gritó la multitud de incrédulos en son de burla en el Calvario. Él podría haber hecho tal milagro, pero Él conocía el fin desde el principio y procuraba ser fiel al plan de su Padre. No debemos pasar por alto este ejemplo.
Él nos ha dicho en tiempos de pruebas: mirad las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Ese es el milagro, hermanos, que se nos ha prometido a todos nosotros. En este domingo de Pascua de Resurrección, en el que celebramos el milagro de la resurrección de nuestro Señor, como apóstol de Jesucristo, ruego con humildad que sientan el poder del Redentor en sus vidas y que sus invocaciones a nuestro Padre Celestial sean contestadas con el amor y el compromiso que Jesucristo manifestó en su ministerio. Ruego que tengan el deseo de permanecer firmes y fieles en todo lo que ha de venir, y los bendigo para que haya milagros en sus vidas, como el que experimentamos en Goshen, si es la voluntad del Señor. Procuren estas bendiciones del cielo para sus vidas, en tanto que buscan a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema milagros, uno de los temas del Evangelio. Disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Milagros, manifestaciones del poder y del amor de Dios. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que cree que Dios es real y que está al tanto de usted? ¿Puede pensar en ocasiones en las que sabía que Él estaba demostrando su amor por usted? El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: en oración, pidan tener ojos para ver la mano de Dios en su vida y en el mundo que los rodea. Así lo declaró en su mensaje Ven, sígueme, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019. Los milagros representan momentos en los que Dios obra con su poder a favor de sus hijos. En las Escrituras aprendemos de grandes milagros que el gran Jehová efectuó por su pueblo en el Antiguo Testamento. También aprendemos de los milagros que Jesucristo efectuó durante su vida terrenal en el Nuevo Testamento, y como el Señor resucitado en el Libro de Mormón. Pero el mayor de todos los milagros fue su expiación, cuando redimió al mundo del pecado y resucitó de entre los muertos. Hoy podemos ver sus obras y milagros, grandes y pequeños, en nuestra propia vida y aprender qué bueno es Jehová para con todos, y sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Así lo dice en Salmos, el 145, el versículo 9. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una manifestación del poder divino. Los milagros son una parte importante de la obra de Jesucristo, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Sección 1. Jesucristo es un Dios de milagros. Los milagros siempre han sido parte de la obra de Dios entre sus hijos. El Antiguo y el Nuevo Testamento incluyen muchos relatos de Jesucristo demostrando poder divino a favor de los hijos del Padre Celestial. Los seguidores de Jesucristo en la actualidad reconocen que la mano de Dios sigue manifestándose de maneras milagrosas en su iglesia y en la vida de las personas y las familias. Dios afirmó: porque he aquí, yo soy Dios, y soy un Dios de milagros, y manifestaré al mundo que soy el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y no obro entre los hijos de los hombres, sino de conformidad con su fe. Así lo declaró en 2 Nefi, en el capítulo 27, el versículo 23. Sección 2. Los milagros ocurren por medio de la fe en Jesucristo.
En el Nuevo Testamento, Jesús prometió a sus discípulos que milagrosas señales seguirán a los creyentes. En los últimos días, Él dijo: Por tanto, así como dije a mis apóstoles, de nuevo os digo a toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de los pecados, recibirá el Espíritu Santo, y señales seguirán a los que creen. Así lo declaró en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 64 al 65. Para aquellos que creen en Dios y en Jesucristo, los milagros son una posibilidad muy real, pero deben tener fe primero. Sin embargo, no debemos buscar milagros como una manera de edificar o probar nuestra fe. El Señor le dijo al profeta José Smith lo siguiente: La fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni como les plazca, sino por la voluntad de Dios. Esto lo declaró en Doctrina y Convenios, en la sección 63, los versículos del 9 al 10. El profeta Moroni escribió lo siguiente: No recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Así lo declaró en el libro de Éter, en el capítulo 12, el versículo 6. Un testimonio que comienza con presenciar un milagro no durará si no se alimenta con fe y obediencia continuas. Algunos milagros ocurren de forma silenciosa, tales como cuando una persona obtiene un testimonio de la verdad de Dios, experimenta un potente cambio de corazón, obtiene el perdón del Señor o es bendecida con paz y fortaleza durante un momento difícil. Sección 3. Busque y espere milagros en su vida. Siempre habrá milagros mientras haya personas de fe. El presidente Russell M. Nelson enseñó que debemos procurar y esperar milagros. El presidente Russell M. Nelson enseñó que debemos procurar y esperar milagros. Él enseñó: El Señor los bendecirá a ustedes con milagros, si creen en Él, sin dudar nada. Hagan el esfuerzo espiritual para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. Así lo declaró en su mensaje, El poder del ímpetu espiritual, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2022. Todos los días hay milagros a nuestro alrededor. El elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo siguiente: Muchos de ustedes han presenciado milagros, más de lo que se dan cuenta. Puede que parezcan pequeños comparados con los que hizo Jesús al levantar a los muertos, pero no es la magnitud lo que los hace ser milagros, sino el hecho de que vienen de Dios. Así lo declaró en su mensaje, He aquí, soy un Dios de milagros, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021. Anote sus impresiones a continuación. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 45. Mormón. Capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 4 al 10 de noviembre de 2024. Titulado Os hablo como si os hallaseis presentes.